Me llamo Madison y llegué a este mundo como una sorpresa, ya que mis papás tenían más de 40 años y ya contaban con una hija de 10 años, a la que consideraban más que suficiente. No te planeamos, solía decirme mi mamá, pero no lo decía con mala intención, sino como quien comenta sobre el clima. Si no hubiera sido por la insistencia de mis abuelos, ella se quedaba callada sin decir más, pero el mensaje era claro. Yo estaba aquí porque mis abuelos maternos convencieron a mis padres, que no querían tener más hijos. Mis abuelos estaban felices con la idea de tener una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una responsabilidad que no habían pedido. Mi hermana, Sara, ya estaba inmersa en su propio mundo de preocupaciones adolescentes cuando yo llegué. No era cruel ni mala conmigo, simplemente me ignoraba. Mientras yo jugaba con mis muñecas en una esquina de la sala, ella estaba tirada en el sofá, hablando por teléfono sobre chicos y aplicaciones para la universidad, completamente ajena a mi presencia. Sara, cariño, no olvides preparar el examen SAT, le recordaba mi mamá. Mi mamá acomodaba cuidadosamente los libros en su mochila, mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperando a que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda con mi tarea, pero esa ayuda rara vez venía de mis padres. En su lugar, desarrollaron una rutina que marcó toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Tú la querías, le decía mi papá a mi abuelo, haciendo sonar las llaves en su mano mientras se preparaba para ir a trabajar. Es toda tuya, añadía. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que comiera bien y estuviera cuidada. Solo hasta altas horas de la noche, mis padres venían a recogerme. Generalmente, lucían cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Madison, me decía mi abuela cada noche mientras me abrazaba, eres lo mejor que nos ha pasado. Y en esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no me querían en ningún otro lugar. Este patrón continuó día tras día, año tras año, mientras mi hermana se preparaba para su brillante futuro. Yo aprendí a navegar la vida como una ocurrencia tardía en mi propia casa, pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable. Fue en su casa donde aprendí lo que significaba ser verdaderamente valorado. Un día, mientras mi abuelo me ayudaba con la tarea de matemáticas, me dijo, lo entenderás, a veces, las mejores cosas de la vida no están planeadas. Me guiñó un ojo, y por un momento, el peso de no ser deseada se desvaneció de mis pequeños hombros. Cuando Sara se fue a la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa, que tal vez mis padres finalmente me verían. Pensé que me había quedado sola en casa, pero estaba muy equivocada. Madison, escuché la voz de mi mamá antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza, empieza con los baños. Lo que antes eran las tareas de Sara ahora se convirtieron en mías, junto con muchas nuevas responsabilidades. La lavadora se volvió mi compañera constante. Me aprendí todas sus configuraciones y peculiaridades de memoria. Las tareas del hogar parecían interminables. Vives aquí, tienes que contribuir, me decía mi papá cada vez que mostraba la más mínima duda. Tu hermana siempre hacía su parte. Cuando cumplí 14 años, pasé de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual. Un día, mi mamá simplemente dejó de preparar la cena. Ya tienes edad suficiente, me dijo una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche hice espaguetis. Quedaron un poco recocidos, pero al menos eran comestibles. Mis padres comieron en silencio, hasta que mi papá levantó la vista de su plato y dijo, mañana intenta algo con pollo. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Todas las noches, después de lavar los platos, me iba a mi habitación y navegaba por los sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas domésticas y los fríos silencios. Pero cuando tenía 16 años, Sara llegó a casa con una noticia que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde. Sara entró por la puerta principal, arrastrando a un hombre alto y bien vestido detrás de ella. Mamá, papá, chilló, este es James, estamos comprometidos. Uno pensaría que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Mi mamá lloraba de alegría, mientras mi papá ya sacaba su teléfono para llamar a los familiares. Nosotros pagaremos todo, declaró mi mamá, abrazando a Sara. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a las flores, los vestidos y las listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua,
vestidos de diseñador, proveedores de primer nivel, todo premium. Mis abuelos asistieron a la boda, pero se veían incómodos con tanta extravagancia. Vi a mi abuela fruncir el ceño frente a la escultura de hielo, que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo solo sacudió la cabeza al ver la fuente de champán, pero ambos se guardaron sus pensamientos. 2 años después, me senté en la mesa para cenar con 3 cartas de aceptación universitaria frente a mí. Después de años de jugar a la Cenicienta y mantener excelentes calificaciones, había sido aceptada en todas mis opciones principales. Mi corazón se aceleró mientras les contaba a mis padres la buena noticia. «Qué lindo», dijo mi mamá sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad». «Pero ustedes pagaron la universidad de Sara», tartamudeé. «Eso era diferente», respondió mi mamá, «vimos potencial en ella». El silencio en la mesa fue ensordecedor después de sus palabras. Me quedé allí, con las cartas de aceptación en las manos, que de repente se sintieron pesadas, mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran destrozado mis sueños. «Deberías conseguir un trabajo», dijo mi papá entre bocados, «ahorrar algo de dinero, pedir un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Con las manos temblando, agarré mi teléfono y llamé a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba cruzando la puerta de su casa, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Oh, cariño», dijo mi abuela, abrazándome mientras yo le contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se volvió serio mientras escuchaba, pero había un brillo en sus ojos que no pude entender del todo. Cuando terminé de hablar, mis abuelos intercambiaron una mirada de complicidad. «Madison», dijo mi abuelo, tomando mi mano, «esperábamos algo así». «¿Qué quieres decir con que lo esperaban? ¿Vieron cómo me han tratado todos estos años?», pregunté. Mi abuela me explicó cómo gastaron todo el dinero en la educación de Sara y en su boda. «Sabíamos que podían hacerte esto», dijo. Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, traía una carpeta en la mano. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste», dijo mientras la abría, mostrando extractos bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nosotros te cubrimos». Esa noche volví a casa y empecé a empacar mis cosas, solo lo necesario. Mis padres estaban viendo la televisión en el piso de abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. «Lo que creas que es mejor», dijo mi mamá sin despegar los ojos de la pantalla. ¿Fue alivio lo que escuché en su voz? Las semanas siguientes fueron un borrón de preparativos para la universidad. Decidí estudiar análisis financiero. De alguna manera, ver la mala administración del dinero de mis padres despertó mi interés en hacer las cosas bien. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar útiles escolares. Cuando finalmente empecé las clases ese otoño, sentí como si entrara en un mundo nuevo. El material era desafiante, pero disfruté cada minuto de cada clase. Me sentí como si estuviera dando un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien más, además de mis abuelos, vio potencial en mí, un potencial real. En mi segundo año de universidad, cuando mis estudios estaban en pleno apogeo, mi abuela me llamó con noticias interesantes sobre Sara. «Mi hermana está teniendo problemas», dijo durante una de nuestras llamadas semanales. «Su carrera en marketing no está despegando como esperaba, y James parece que no puede mantener un trabajo. Constantemente les piden dinero a tus padres». No me sorprendió cuando me contó que iban a recibirlos en casa. «Tu mamá vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler», agregó mi abuela. «Simplemente no pueden decirles que no». 1 año después, la situación empeoró. Sara y James ya no podían pagar el alquiler, ni siquiera con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de nuevo a mi antigua habitación, la que había mantenido impecablemente limpia durante años. La ironía no se me escapó. Mientras yo estaba prosperando, mis profesores me habían ayudado a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver complejos acertijos financieros. Cada proyecto desafiante me hacía estar más segura de que había elegido el camino correcto. «Tienes un instinto natural para esto», me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. «Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano». Mantuve la cabeza gacha y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia.
excepto durante las llamadas con mis abuelos, pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo andaba mal. En el momento en que entré por la puerta, la cálida sonrisa habitual de mi abuela me pareció forzada, y mi abuelo, que normalmente era rápido con una broma, se quedó en silencio en su sillón. La casa se sentía pesada con palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, viéndolos empujar la comida alrededor de sus platos. No me digas que no es nada, los conozco demasiado bien, les dije. Ellos intercambiaron una mirada que ya había visto muchas veces antes, la que significaba que estaban tratando de protegerme de algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo con voz inusualmente cansada. Querían su herencia anticipada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, dejando mi tenedor. Están en problemas con los bancos, me explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban $200,000 para evitar la bancarrota. ¿Y tú se los diste?, añadí, incapaz de ocultar la ira en mi voz. Mi abuelo asintió. Teníamos que hacerlo, Madison. Siguen siendo nuestra hija y nuestro yerno. A pesar de todo, continuó mi abuela, fue la mayor parte de nuestros ahorros, pero la mayoría de tus ahorros. Estaba furiosa. Después de todo lo que hicieron, seguían permitiendo el comportamiento irresponsable de Sara, después de cómo me trataron. Cariño, mi abuela se acercó a la mesa y tomó mi mano. Sabemos que estás enojada, pero lo hecho está, estaremos bien. Pero yo seguía enojada. Mis padres, que nunca tuvieron dinero para mi educación y que me trataron como a una sirvienta, tuvieron la audacia de exigir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, porque no podían decirle que no a Sara y no podían administrar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo pagó. Me gradué con recomendaciones entusiastas de mis profesores y con experiencias impresionantes de pasantías. Conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial fue más de lo que jamás había soñado. Encontré un modesto apartamento de una habitación. Nada especial, pero limpio y seguro. Todas las mañanas me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció a medida que me lanzaba a cada nuevo desafío, ganando ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. Durante unos años, tuve suficientes ahorros para el pago inicial de mi propia casa. El día que firmé los documentos de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y en Sara, quienes nunca habían administrado su dinero lo suficientemente bien como para comprar una propiedad, aunque no lo supieran. Sobre mi éxito, no habíamos hablado en años, hasta que llegó la llamada que cambió todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, que había estado a su lado durante más de 50 años, parecía haber perdido su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, ella lo siguió. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Me volteé y encontré a mi madre parada allí, luciendo más vieja y cansada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. Estuve segura de que me escuché decir que sería bueno. Durante los próximos días, mientras planeábamos el servicio, mis padres empezaron a abrirse. Estaban luchando. Admitieron que la jubilación no había sido buena para ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras recogíamos flores con los gemelos de Sara. Los gemelos. Esto fue una novedad para mí. Sí, niños de 4 años, saltó mi madre. Son chicos tan hermosos, pero necesitan mucho. Sara y James todavía no pueden arreglárselas solos, así que los ayudamos en lo que podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algo nunca ha cambiado. Una semana después de que descansáramos a mi abuela, nos reunimos en un panel en el bosque para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres, con Sara y James recostados en sillas junto a ellos. La habitación olía a papeles viejos y cera para muebles, y la tensión era tan fuerte que casi se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Patterson, se ajustó las gafas y comenzó a leer con una sola voz. Esperaba la jerga legal habitual, pero lo que vino después hizo que todos se sentaran derechos. Ante nuestra querida nieta Madison, leyó. Salimos de nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sara se abrió y mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson se aclaró la garganta y continuó. Y una nota personal del señor Henderson a su hija Margaret. Miró a mi madre y leyó.
Margaret. Recuerda que te dimos $200,000 cuando lo necesitabas más. Esta es nuestra decisión final y confiamos en que la respetarás, así como nosotros respetamos tus necesidades. El rostro de mi madre se sonrojó y luego palideció. Mi padre miró al suelo mientras Sarah y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La actitud competente que habían mostrado durante los preparativos del funeral desapareció, reemplazada por algo casi desesperado. Madison, cariño, comenzó mi madre, temblando su voz. Tienes que entender que siempre pensamos que heredaríamos la casa con la que contábamos. Estamos luchando, agregó mi padre, pasándose la mano por el cabello gris. La hipoteca, los gastos de la familia de Sarah, realmente nos vendría bien la casa. Los miré a ambos, recordando todos los años de abandono, los constantes recordatorios de que no me querían, la negativa a ayudar. Con mi educación, no, dije firmemente, la casa es mía, eso es lo que querían la abuela y el abuelo. Ellos siguieron suplicándome, incluso me siguieron hasta mi auto, pero me mantuve firme. Sarah se unió a la conversación, hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar, pero yo simplemente me subí al auto y me fui. Una semana después, sonó mi teléfono. Era mi madre pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, tal vez humillada, tal vez, en contra de mi buen juicio. Estuve de acuerdo. Llegar a la casa de mi infancia fue como retroceder en el tiempo, excepto que todo parecía más desgastado de lo que recordaba. La pintura se estaba pelando, la canaleta estaba hundida y el césped, que alguna vez fue prístino, ahora estaba irregular y cubierto de maleza. Dentro de la casa estaba abarrotada, pero limpia. Los gemelos de Sarah, Tommy y Jake, corrían en círculos por la sala mientras James, a medias, les decía que se calmaran. Eran lindos. Tenía los ojos de Sarah y el cabello rizado de James. Madison, dijo mi madre, sonriendo, y me atrajo en un abrazo incómodo. Hicimos tu carne asada favorita. Eso no es mi favorito, dije automáticamente. Ese es el favorito de Sarah. Un silencio incómodo siguió, roto por mi padre aclarando su garganta. Bueno, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu comida favorita? Nos encantaría saberlo. Sorprendentemente, parecían genuinamente interesados. Durante la cena me preguntaron sobre mi trabajo, mi departamento, mis pasatiempos. De hecho, escucharon cuando hablé sobre mi trabajo en finanzas, aunque podría decir que la mayoría de ellos no lo entendían. Se les pasó por la cabeza que la cena llevó a otra, y luego a otra, y pronto yo me uniría a ellos durante las vacaciones, llevando regalos para los gemelos, e incluso ayudando a Sarah con su tarea. A veces, cuando mencionaban que la casa necesitaba reparaciones, me ofrecía a ayudar. Pagué por un nuevo techo, arreglé el sistema de calefacción, repinté el exterior. Cada vez que escribía un cheque, mis padres lloraban de gratitud. Eres demasiado buena con nosotros, decía mi madre abrazándome, no merecemos esto. Sí, tienen razón, pensaba yo, pero nunca lo decía en voz alta. A pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y abandono, una pequeña parte de mí todavía quería creer que la gente podía cambiar. Los años pasaron y mi carrera siguió floreciendo. Cada ascenso trajo nuevas oportunidades y mi cartera de inversiones creció sustancialmente. Mientras tanto, mi relación con mis padres parecía fortalecerse. Ellos estaban envejeciendo. Ambos tenían más de 70 años y me encontré queriendo hacer algo significativo para ellos. He estado pensando, lo dije durante una de nuestras cenas dominicales, viendo a mi padre levantarse de su silla. Esta casa no es realmente adecuada para ustedes. Quiero comprarles una casa nueva, algo de una sola planta, con un bonito jardín, pero más fácil de mantener, algo cómodo para sus años de jubilación. Su reacción me sorprendió, lágrimas reales de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando una casa juntos. Finalmente encontré el lugar perfecto, una hermosa casa estilo rancho, en un vecindario tranquilo, con puertas anchas y sin escaleras. Después de cerrar el trato, mis padres no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban. Cuando nos reunimos para tener una fiesta de inauguración, mi padre declaró, déjanos arreglar todo, es lo mínimo que podemos hacer. Eso sería maravilloso. Acepté, planeando presentarles la escritura durante la celebración. Solo avísenme cuándo. Pasaron las semanas. Estaba ocupado con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando no llegó nada, comencé a preguntar por la fecha. Oh, todavía estamos planeando, me decía mi madre. Ya sabes que estas cosas toman tiempo. Queremos que sea perfecto. Te haremos saber pronto.
agregaba mi padre. Algo sobre sus vagas respuestas me molestó. Una noche, después de otra llamada telefónica desviada de mi madre, me encontré buscando el perfil de Sara en Facebook. No había mirado su perfil en años. No estábamos conectados en ninguna red social. Allí estaba publicado, hace apenas unas horas, muy emocionada por la fiesta de inauguración de mamá y papá este sábado. La casa está hermosa. No puedo esperar para celebrarlo con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de familiares y amigos, todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones en proceso de instalación y el servicio de catering ya reservado. No era una reunión de último minuto. Se había planeado durante semanas. Mi mano temblaba ligeramente. Llamé a mi madre. Hola, mamá. Mantuve mi voz casual, solo para preguntar sobre la fiesta de inauguración. ¿Ya fijaste una fecha? Oh, cariño, todavía no, respondió sin problemas. Probablemente en un par de semanas. Todavía estamos trabajando en los detalles. Queremos que todos estén. Pude venir, todos menos yo, aparentemente. Ese sábado estacioné mi auto a una cuadra de la casa. Compré música y risas flotaban en el aire de la tarde. A través de los grandes ventanales del frente, pude ver docenas de personas, amigos de mis padres, de Sara, familiares, todos en su círculo social. La puerta principal estaba abierta, por supuesto. Estaban esperando a todos, excepto a la persona que realmente era dueña de la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre hasta la sala de estar. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente lo logramos. Les estaba diciendo a un grupo de oyentes atentos. Compramos la casa de nuestros sueños. No se olviden de Sara, añadió mi madre con orgullo. Ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa, siempre cuidando a sus padres. Alguien comentó, a diferencia de algunas personas, mi madre dijo intencionadamente, sabes, nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Probablemente esté demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Me paré en la puerta. El calor subía a mi cara mientras miraba esta actuación. Sara sonreía junto a ellos, y sus gemelos de 7 años corrían entre los invitados en la casa que yo compré. En realidad, dije en voz alta, haciendo que todos saltaran, creo que lo tienes al revés. El color desapareció de las caras de mis padres. Los invitados se giraron para mirarme, y susurros comenzaron a correr entre la multitud. Madison, mi padre fue el primero en recuperar su sonrisa, aunque tensa. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro de que lo es, respondí, entrando a la habitación, especialmente porque olvidaste invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. Un silencio total cayó sobre la habitación. El esposo de Sara de repente se interesó mucho en sus zapatos. Bueno, dijo mi madre, con un tono que sonaba como si ya no pudiera seguir discutiendo, esto ya está hecho, ¿lo compraste? Sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar que te demos gratitud eterna, dijo mi padre, ganando algo de confianza. Francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar, y Sara y su familia vivirán aquí también. Mi madre anunció que ya habían vendido su casa, que todo estaba arreglado. No pude evitar reírme. Un sonido frío y áspero que hizo que varios invitados retrocedieran. Busqué en mi bolso y saqué una carpeta. Parece que hay algo que no entiendes, dije, abriendo la carpeta para mostrar la escritura y los documentos de propiedad. Esta casa me pertenece, nunca te la cedí. Estaba planeando dártela esta noche, en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a farfullar, y ahora me volví para dirigirme a los atónitos invitados. Ahora me gustaría que todos se fueran. Esta es mi casa, y aquí termina todo, dije. No puedes hacer esto. La voz de mi madre se levantó con un grito. Nosotros, tus padres. No, dije en voz baja. Ustedes son solo las personas que me dieron la vida, mis verdaderos padres, mis abuelos. Me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas. Por eso soy dueño de esta casa y ustedes no. Los dejé llorando a mis padres, Sara, James, los gemelos y todos sus invitados. Los observé desde el porche delantero mientras se alejaban uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Después de unas semanas, me enteré de que habían usado el dinero de la venta de su propia casa para comprar un apartamento donde Sara, James y los gemelos se mudaron. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos y sus cuentas de redes sociales. Vendí la casa un mes después y puse el dinero en mi cuenta.
Algún día tendré mis propios hijos y me prometí a mí mismo que ellos nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, los amaré por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron.